Pues paso a presentar brevemente a Carolina Zamudio, periodista, ensayista y poeta ante todo. Es una poeta que alcanza las cimas más altas de la poesía contemporánea de América Latina. Creadora y directora de la Fundación Cultural Esteros y de la revista literaria del mismo nombre. Carolina es un referente de la poesía argentina de su generación. Y también nos acompaña nuestro poeta granadino, Gerardo Rodríguez Sala, que va a presentar a Carolina. Él es, además de un gran poeta, catedrático de literatura en lengua inglesa y estudios de género de la Universidad de Granada. Un destacado escritor que ha recibido recientemente un premio en la intervención de poesía más poética y bueno, os dejo para que nos deleitéis con vuestros poemas. Es un placer de nuevo teneros aquí. Bueno, pues yo la verdad es que quiero comenzar dando las gracias, por supuesto, a Alfacar por acogernos dentro de este formato, ¿no?, del Festival Internacional de Poesía. Quería llamar la atención sobre la importancia de la extensión del festival en los pueblos lorquianos. Yo ya que llevo trabajando con ellos y viniendo a pueblos, sobre todo a Viznar y Alfacar, la verdad es que para mí está siendo una experiencia muy grata porque me doy cuenta de que es una manera de llevar la poesía que no solamente esté en el centro, digamos, neurálgico de la ciudad, sino que vaya también a los pueblos, y la experiencia de estar pues tú a tú aquí con todas vosotras y vosotros, compartiendo además la presencia de siempre de un poeta o una poeta de renombre, y la verdad es que creo que es un privilegio tener este espacio, y siempre además la cercanía de los pequeños espacios, que ya sabéis que por ejemplo en el festival estamos hablando de, yo que sé, de 500 personas asistiendo a un evento. Yo creo que aquí tenemos el lujo de que sea algo muy particular, muy cercano, y la verdad es que para mí es siempre un placer estar aquí porque es un formato absolutamente distinto y yo lo disfruto mucho. Entonces, dar las gracias por supuesto al festival por contar conmigo, a Carolina por acompañarnos y por supuesto a la biblioteca de Alfacar, a Cruz que nos recibe, al ayuntamiento, la área de cultura que está aquí representada por Beatriz y bueno, otro compañero que está aquí, Antonio, a Fátima, por acogernos siempre con tanto cariño y por lo que habéis preparado aquí. O sea que en primer lugar quería daros también las gracias por acompañarnos, por venir aquí esta tarde y espero de verdad que disfrutéis de la poesía que nos va a compartir Carolina, que seguro que va a ser realmente pues, cercana, ¿no? Además es un formato que a mí me gusta hacer siempre dentro de la lectura, pues que haya también algún tipo de conversación, que podamos ir tirando un poco de los poemas y trabajarlos juntos aquí en la lectura, que siempre le va a dar un valor añadido, ¿no?, teniendo aquí a la autora. Entonces, bueno, yo voy a comenzar presentando brevemente a Carolina. Cruz ya me ha dado aquí algunos detalles, voy a profundizar un poco más y luego daros algunas pinceladas sobre su poesía y sobre todo el gran protagonismo que sea para ella, que nos vaya leyendo los poemas y vayamos conversando pues, de lo que vaya saliendo, ¿no? Y por supuesto que tengáis la libertad de en cualquier momento que ella lea, cuando termine, pues podemos conversar, podemos ir tirando del hilo, ¿no?, de lo que nos vaya leyendo. Carolina Zamudio, poeta, narradora, periodista, nos decían por aquí, periodista por la Universidad Católica Argentina, magíster en Comunicación Institucional y Asuntos Públicos por la Universidad Argentina de la Empresa, premio universitario siglo XXI del diario La Nación, corona al poeta en el ACET4 de Chubut y Senado de la Nación. Nació en un pequeño pueblo del noroeste de Argentina, Uruzupuatia, que bueno, tiene toda esa resonancia indígena maravillosa, ¿no? Considerada por algunos críticos como una de las referentes de la poesía argentina de su generación, sin duda. Es una viajera interesante, coleccionista de recuerdos. Es importante porque está todo el día viajando, además a ella le encanta, y no solamente con la poesía, sino absorbiendo pues, la conexión también con la gente, ¿no? Coleccionista de recuerdos, lectora desordenada y activa, fotógrafa y pintora aficionada y fundamentalmente madre de Rocío y Delfina. Y esto es importante porque veremos también la importancia de la maternidad, como iremos luego tirando del hilo también en ese sentido. Trabajó más de 15 años en Argentina como periodista gráfica y radial. Vivió y trabajó en Buenos Aires, Emiratos Árabes Unidos, Suiza, Colombia y Uruguay, donde reside en la actualidad.
Su carrera profesional en Argentina transcurrió en radio y medios gráficos como Radio Mitre, Radio El Mundo, el diario El Cronista y las revistas Apertura y Target. Fue gerente de prensa de Visa Argentina y condujo el ciclo radial Los libros no muerden. Como nos decía Cruz, es fundadora y directora de la Fundación Cultural Esteros, que además ha cogido una fuerza impresionante en el panorama de la poesía en lengua española. También directora de Esteros, revista literaria, y del Encuentro Internacional de Poesía Esteros, que como digo se está convirtiendo en uno de los encuentros poéticos más destacados del panorama internacional. Ha sido incluida en antologías de Argentina, Colombia, España, Estados Unidos, Francia e Italia, y ha sido traducida al inglés, francés, italiano, árabe y guaraní, entre otros. Quisiera hablar brevemente o mencionar algunos de tus libros. Probablemente no sé si estarán todos, pero voy a intentarlo. Sobre todo prestar atención a los títulos, que yo creo que nos dan bastantes claves. El primero es Seguir al viento, en Argentina, 2013. La oscuridad de lo que brilla, en 2015 también publicado en Estados Unidos. Doble fondo 12, publicado en Colombia en 2016. Rituales del azar, publicado en Francia en 2017. Teoría sobre la belleza, publicada en Argentina en 2017. La timidez de los árboles, en 2018 en Colombia, y Yaugurú en 2022 en Uruguay, El propio río y El ángel editor, Vértice de Perú en 2025, Las certezas son del sol de Valparaíso en 2021 y La extensión del deseo, que por favor tengo que enseñar porque me parece una edición bellísima, que nos leerá además algunos textos aquí, de 2024, y también este último, Caudal, Poesía 2015-2025, que publica Círculo de Poesía junto con Esteros. Creo que hay además una alianza interesante para publicar y visibilizar la poesía en Uruguay y en México. Quería leer algunas reflexiones críticas que creo que nos pueden dar algunas pinceladas de la poesía de Carolina. Por ejemplo, en Ecuador nos dice Augusto Rodríguez: Zamudio teje versos como arañas. Duelen las heridas y la muerte llega para desbaratarlo todo. La voz poética pide y añora, recrimina y alaba a seres imaginarios. La noche es un personaje lírico que desaparece de la existencia, pero que se hace carne, nervio y duele. O sea, ya empezamos con una de las grandes heridas de la literatura, como es la muerte. En Colombia, Luis Fernando Macías nos dice: se trata de una música rara, desacostumbrada. Pareciera incluso que los ritmos verbales se tropiezan, pero no. Al adentrarse en esa música, muy original por cierto, se advierte una percepción sensible del dolor de ser, una mezcla de sonido y sentido que recuerdan a ciertos poemas de César Vallejo o pasajes paradójicos de Olga Orozco. En Argentina, Jorge Paolo Antonio dice: estamos ante una lírica que crece en su desarrollo por la riqueza de abordajes, así como por su imaginería. Poesía que nombra lo que existe en un lenguaje que no riñe, las más de las veces, con lo tradicional ni desempeña lo simple. Poesía que llega para conmover. Carolina Zamudio escribe sus poemas desde un lugar poderoso de intuitivo conocimiento. Deja que la realidad brille, la atraviese y la deslumbre para así interpretar el mundo y expresarlo. Yo creo que eso también lo vamos a ver con una cierta cotidianidad que además de repente nos hace como extraña, ¿no? Nos hace como fascinante, diferente, ¿no? Y eso va a ser una de las grandes cualidades. En Argentina, Víctor Redondo nos dice sobre la oscuridad de lo que brilla, uno de los libros. Carolina Zamudio parece haberse cruzado con las palabras de Víctor Hugo. Abrumamos al mismo con preguntas, nada más. En cuanto a las respuestas, están ahí, pero mezcladas con la sombra. Parece bellísima esta idea. Descubre la oscuridad que hay en el sol, la oscuridad que ayuda a reconocerse, a conocerse completa, para regresar a la ensoñación del más acá, la vida que como Jano tiene dos rostros en uno, en esta mujer que habla y canta y se despierta a veces y se asusta. Y desde Uruguay, Rafael Courtois cuenta así, sobre la timidez de los árboles nos dice: es la escritura de un mundo, la afirmación es rotunda, pues el libro edifica un ser textual hermoso, sin fisuras, que participa, sin lugar a dudar, de algunos de los procedimientos más sensibles de la construcción poética, pero que no duda a la hora de echar mano a precisos recursos narrativos. En cualquier caso, me gustaría destacar también la definición de literatura de Zamudio, que aparece en una revista, en Palabra Intelectual,
Dice que la poesía de Zamudio está habitada siempre por el misterio. No tiene otra filiación ni fin que el de la búsqueda de la belleza. Es atemporal y apátrida, es muy importante. Plantea un desafío constante con el lenguaje, no siempre por búsqueda deliberada, sino por su mismo carácter. Por momentos es una niña pequeña y precoz quien escribe esta literatura. Mencionar tal vez algunos de los temas que nos vamos a encontrar en su poesía, por supuesto la maternidad, que ya veremos la forma en que la plantea. Además me gustaría que luego ella nos fuera hablando un poco de su planteamiento, de esta idea, ¿no? que es tan propensa para la lírica, pero que además ella la va a plantear desde distintas perspectivas. Yo creo que es interesante que luego, conforme nos vaya leyendo, pues también nos cuente, ¿no? También eso ligado a incluso una genealogía de mujeres, ¿no? La figura de las mujeres, esa unión. Por ejemplo, hay un poema que es Otoño y dice: mujeres de mi descendencia, al arrullo de los espasmos de mi madre, que duerme en la casa de la infancia. Por supuesto también la idea de la muerte, lo comentaba antes, ¿no? Yo creo que es una idea muy central y concretamente hay una crítica, Marta Estrada, para El Espectador, que comparaba su libro Rituales del Azar con una travesía junto a Caronte, esa imagen, ¿no? Mítica, una suerte de viaje interior, y nos decía: podemos ahogarnos o bien podemos respirar nuevamente. Sin embargo, si logramos tener la cabeza afuera y evitar que los remolinos jueguen con nosotros como si fuéramos marionetas en manos de los dioses que nos ríen, de esos que se hacen llamar agelastes, habremos de alcanzar la otra orilla, aunque ya no seremos los mismos. Yo creo que aquí además esa imagen de la muerte la veníamos hablando en el coche, como determinadas muertes cercanas, ¿no? Al final nos marcan y nos hacen reposicionarnos y nos hacen precisamente dejar de ser nosotros y nosotras mismas, ¿no? Nos permiten conectar con la vida de otra manera, y creo que esto Carolina lo hace con muchísima maestría y lo vamos a ver, ¿no? Yo tenía aquí algunas citas de su poesía, ¿no? Cuando dice: la noche tiene un balcón con la vista hacia adentro, con esta idea de interioridad, ¿no? Noche, tus pasillos me desvelan el infinito y ese yo, los otros claudican. O por ejemplo: llevo mis muertos en mí, de otro muerto que vive en mí hasta que la muerte nos separe. Y yo creo que con esto ya podríamos adentrarnos en la poética de Carolina Zamudio. Y como decía antes, la verdad es que la idea es que ella nos vaya leyendo lo que quiera compartir y sentirnos totalmente interpeladas para poder conectar con ella y con ella y comentar. Así que bienvenida, Carolina, deseamos escuchar. Muchísimas gracias, Gerardo, gracias a todos los presentes, gracias a Cruz, a la biblioteca que me abre nuevamente las puertas del Alfacar 5 años después. Creo que es no sé si fue coincidencia o no, pero para mí es una alegría estar acá porque es un lugar hermoso y este camino de Lorca muy, muy especial también. Bueno, agradezco por supuesto a la organización del Festival Internacional de Poesía de Granada, que es un lugar al que todos queremos llegar desde América Latina, así que me siento muy afortunada por eso también. Y bueno, muchísimas gracias por tus palabras. Espero que no hayamos asustado mucho a la gente que está acá hoy, pensando que esta mujer nos va a venir a hablar de la muerte. Pero bueno, ya sabrán, tanto por la poesía como por la literatura en general, que la verdad que los grandes temas de la literatura han sido históricamente, ¿no? El amor, la guerra, la muerte y algún otro más que se me olvida. Y por otra parte, todos los poetas solemos tener nuestros temas particulares. A mí me gusta, sí, me doy cuenta, no es una cosa buscada, pero yo ahondo mucho en esta idea de finitud por un lado y también de la trascendencia, ¿no? Entonces creo que ahí se unen bastante el tema de la maternidad, al que hacía alusión Gerardo, y al tema de plantearnos eso de que solo estamos aquí porque en algún momento esto terminará, y mientras tanto hay que tratar de dejar un legado de la forma que sea, ¿no? Sea por medio de nuestras obras cotidianas, por la literatura en nuestro caso. Yo quiero decirles que Gerardo es un gran poeta, así que ustedes, eso me olvidé, así que ustedes deberían estar muy orgullosos de tenerlo, de que viva acá cerquita. Y bueno, empiezo a leer algo si quieres y luego podremos ir charlando, me parece, porque si no...
Bueno, este libro, como les contaba Gerardo, es mi anteúltimo libro, se publicó en Uruguay. Hola Fátima. en una editorial que hace estos libros que son preciosos. Así que bueno, vamos a empezar con esto. Son poemas en prosa, que es una cosa que de repente más cercana al lector, que no es habitual de poesía. Y yo acá intento un poco un juego con algunos escritores de la historia, o incluso personajes de la literatura, incluso con intercalar citas de mis hijas o de mi madre, como que si la vida y la literatura y la poesía nos fuera atravesando, que es lo que hacen todos nosotros, y todo eso se mezcla. Bueno, este texto se llama No hay sabores de Victoria en el bosque. Hay que internarse en la placidez de un bosque para conocer un poco, apenas, lo que nos muestran de los árboles, de sus raíces vanas o su frondosidad. Dónde termina el tronco y empieza una raíz. Dónde una vida, aunque se siga respirando. ¿Cuándo, al dejar de respirar? Hay varias cosas que no se pueden tocar, ni siquiera ver, y existen. Conozco un perro que se llama Borges. Borges no ladra porque es mudo, pero sí muerde. Emma Suns es un cuento de Borges. Emma vive en mi memoria mientras observo las copas que me tapan el cielo. El bosque perturba en los días de tormenta y solo sabemos que las ramas crujen porque podemos oír. Los pinos añejos pueden resguardarnos de la incertidumbre del mundo o hacernos desesperar ante su grandilocuencia. El que pierda la paciencia pierde el juego. Oí decir. El trabajo del poeta es mantenerse alerta y calmo a la vez. Si la arboleda está cerca del mar, la marea alta y su ruido de mundo recién creado me traen a la circunspecta Emma Suns flotando hacia mí desde una ola. Y es un personaje de la noche a quien dan ganas de interpelar y estar, igual que ella al dejar caer la carta, ya en el día siguiente. Porque la noche está llena de misterios y preguntas que casi nunca podremos responder, y solo aguardar a ser, como ella, la que mañana seremos. A mí también se me murió el padre, pero no pude urdir una venganza contra nadie. El mundo y el tiempo se detienen con la ira del padre, y mucho más si, como Emma, no tuvimos una despedida. Así es difícil aceptar que las cosas terminen de repente. Una nueva geografía dibuja formas diferentes en la vida de cada ser, en cada noche otra, en cada árbol vertical vivo. Se puede azuzar el oído y distinguir cada sonido como si en la pieza de una sinfónica nos detuviéramos en lo sutil de un instrumento. Pero entonces Emma, sin que yo le pregunte, me cuenta que ella es también un personaje de mi vida. Como todo lo que inquieta y perdura. Debo hacer una pausa. Las hijas llaman y son tan reales como las personas que conocí en los libros. Ella no quiso matar, las circunstancias la obligaron, como escribir. Nadie nos pide que lo hagamos. Matar a un personaje en el remate de un cuento es darle vida, real, mucha más que otras. A veces me canso tanto de escribir, le escribió Virginia a Victoria, siempre al borde de ponerse el abrigo que después llenaría de piel. No hay sabores de victoria alguna en el bosque. ¿Acaso los hay al ahogarse en un río, el auce por caso? ¿Acaso en el mar o en la bruma de la oscuridad de un follaje? ¿Acaso en la poesía? Bueno, es curioso que veníamos hablando y yo venía en el auto tratando de elegir algún texto y entonces me dijo, déjate llevar y la verdad que me dejé llevar. Yo leí hace
2 noches desde Uruguay, un vuelo muy largo, presenté un libro ayer en Madrid y bueno, pero después de oírte la verdad que, bueno, quería hacer yo misma algunas como explicaciones extras sobre este cuento, porque además sé que este texto, perdón, porque sé que hay personas acá con clubs de lectura. Entonces, yo acá nombro a Emma Suns, que es un gran cuento de Borges, y bueno, el personaje de Emma Suns se muere el padre en el cuento, y ella, que es una mujer muy trabajadora, normal, previsible, decide vengar la muerte de su padre. Bueno, obviamente que hay que leer el cuento, pero es uno de esos personajes que viven conmigo. Es cuando uno ve una película, una serie o lee un libro y un personaje se queda a vivir con uno. Entonces yo estaba escribiendo este libro y Emma Suns se fue metiendo en lo que iba escribiendo. Pero bueno, también algunas poetas, cuando hablo esto de en cada árbol vertical vivo, hay un poema de Silvia Plath que habla de eso. Pero no son cosas pesadas, son cosas como que se van, como si uno fuera haciendo un crochet y de repente le agrega otro color, algo así. Y bueno, después también como aparecen mis hijas, como les decía antes, o esta frase de a veces me canso tanto de escribir, que le escribe Virginia Woolf a Victoria Ocampo, ¿no? Una escritora inglesa a una escritora argentina, las dos célebres. Entonces, bueno, hay también como una reflexión acerca del oficio de la escritura o de la poesía, ¿no? Entonces, son como conceptos mezcladitos. Yo quería añadir, porque claro, me ha provocado también mucho este primer poema en prosa, todo lo que has comentado y también la importancia de que se convierte en una poética, en realidad, ¿no? La importancia de la poesía, precisamente además entrar en el bosque sin encontrar esta victoria. Hay momentos en los que, por ejemplo, dicen tediosas preguntas que no podemos resolver, y yo creo que la poesía va de eso también, ¿no? O sea, muchas veces como queremos encontrar respuestas, pero la poesía yo creo que es realmente el territorio de la duda. Quiero decir, es el único espacio donde se nos permite dudar, donde no tenemos que encontrar una respuesta, donde no tenemos que encontrar, digamos, ese asidero que nos tiene siempre en vilo la vida real, ¿no? De repente la poesía es reflexión, es emoción. Y si no encontramos la respuesta no pasa nada, porque es el territorio de la pregunta, es el territorio donde nos permitimos fluir, ¿no? en ese lado humano. Y me parece bellísimo también toda la conexión que hay con el bosque, por supuesto con esa parte orgánica, ¿no? Esas raíces, ese tronco, cómo va buscando también esa genealogía de las que yo hablaba antes, pero aquí, por un lado, las genealogías textuales, ¿no? Pues con todas esas figuras literarias, pero por otro, cómo te lo traes a tu propia vida, a tu hija, a ti como madre, cómo al final vas construyendo pues digamos esa especie de texto que te hace conectar con la realidad, con tu vida, y que de alguna manera también me recuerda mucho a Alice Walker en su maravilloso En busca del jardín de nuestras madres, con toda esa parte también orgánica de la naturaleza y cómo de alguna forma vas tejiendo también esa conexión madre-hija, y la parte ficcional que también nos hace, ¿no? Porque en realidad eso es muy real. Quiero decir, al final la ficción se mezcla con la vida, nos hace vivir otra vida, y al final es parte de nuestra vida, ¿no? Entonces yo creo que ese adentrarnos en el bosque sin buscar una victoria, simplemente dejarnos llevar, ¿no? Engancharnos con esta ficción, esta belleza de la lírica, y yo creo que lo hace, bueno, me parece fascinante cómo lo compartes en ese texto absolutamente lírico y bellísimo. Bueno, te agradezco, viendo un académico como tú, se agradece muchísimo, pero bueno, sí, va un poquito de ahí. Y quizá, Leo, ya que hablabas un poco del tema de, más que la maternidad, a mí me gusta hablar también como de la trascendencia, ¿no? Porque hablaba antes que ese era el concepto que me gusta en general, que a veces va más desde el símbolo de la madre, pero es como un plantarse ante la vida, ¿no? Pensar que hay trascendencia, de alguna manera. Cada uno, de acuerdo a su visión espiritual, entenderá qué es la trascendencia para sí, ¿no? De acuerdo a la búsqueda religiosa o no, o a sus creencias. Pero entonces 2 poemas breves, pero que están un poquito emparentados. Uno se llama Obrador de Madres. Desciende, es la rama, el tronco, la semilla del árbol, la tierra se purifica,
intensa sale desde sí, mamá, y dice, nos volvemos niños. Yo siento que llevo a Dios sobre las espaldas con un silencio intacto venido desde antes de nacer, que percibo en el cuerpo cuando ella ahora exclama, ser una niña y yo no quiero, lo juro, no puedo ser la madre de Dios. Y otro que está en la misma línea, que se llama El ciclo de las flores. Dejar de ser hija para ser madre no siempre es tarea sencilla. Empieza en los detalles. Hacer una trenza, por ella va algo que vive. Sembrar flores en las cabezas de los niños y ser jardinera, no madre, no hija. Olvidar los nombres. Se han visto al amanecer margaritas decirse, girasoles atardeciendo. La siempre viva del monte sabe o no qué es y crece. Dejar de ser hija para ser madre no siempre es necesario ni se consigue. Los hijos se yerguen elegidos para crecer la rama. Hay madres hijas, aprenden de las nubes de cuya materia se sueltan copos que nacieron volando. Yo creo que estos dos temas son tan potentes, ¿no? Con el tema de la maternidad y claro, es que de repente estoy viendo como esa conexión con toda la parte orgánica, ¿no? Del jardín, cuando dice además que hay que ser como no madre, no hija, sino jardinera, ¿no? Y que me viene toda esa imagen de Alice Walker cuando hablaba de su madre, claro, creando una genealogía también muy bella, ¿no? De mujeres pues, de pueblo, de la comunidad afroamericana sureña de Estados Unidos, por supuesto sin ningún tipo de formación académica ni formal de ningún tipo, y como al final estas madres lo que querían con su hija era que pudieran estudiar y cómo ella veía a su madre como una jardinera, y en realidad lo vinculaba también a esa imagen religiosa que tú has ido sacando aquí, lo de Madre de Dios, tratando de presentar a su madre como una creadora con mayúscula, ¿no? Con esa idea del jardín del Edén, como diciendo aquí, Dios no ha creado este jardín, ha sido mi madre la que ha creado su jardín, ¿no? Entonces al final creo que van dialogando todas estas imágenes, ¿no? Florales, orgánicas, naturaleza, y van trazando también todo ese diálogo madre-hija, ¿no? Que también aquí se problematiza, ¿no? Y no sé, me parece realmente que nos lleva a un territorio de reflexión muy fuerte con respecto a la propia maternidad, ¿no? Yo te agradezco que me digas eso porque la verdad que yo no conozco esa obra, porque por supuesto que uno llega a algunas cosas, pero ahora voy a ir. No, por favor, porque sí, además además lo aconsejo aquí que lo leáis, de verdad. Alice Walker, la ganadora de, bueno, en realidad ella la que escribió El color púrpura, que os sonará. Tiene es un ensayo, pero un ensayo bellísimo que se lee casi como un cuento de andar por casa. Ella no busca, de hecho, crea un diálogo con Virginia Woolf, que tú lo comentabas por aquí, ¿no? Como diciendo, Virginia Woolf representa ese feminismo de clase media, pero como diciendo, ¿dónde estamos las mujeres negras aquí, ¿no? Las mujeres trabajadoras, no me veo representada, ¿no? Entonces ella crea ese texto precisamente para y ofrecer pues, esa realidad de las mujeres de clase obrera, en este caso también racializada, y cómo realmente pues, para ella la clave está en esos jardines que van. O sea, no tienen otra opción, no tienen una habitación propia con Virginia Woolf. Claro. Ellas lo que tienen es un jardín, y en ese jardín es donde crean, donde pues crean esa belleza, crean su poesía, son las flores, ¿no? Entonces creo que eso dialoga mucho con esta idea. No, además me gusta porque, bueno, digo, me parece interesante haber llegado a ese concepto tan similar en el que, bueno, acá en este poema la voz lírica habla de una madre y dice, bueno, la madre en realidad es Dios, entonces como la madre se está haciendo vieja y la madre dice nos volvemos niños, que es un lugar común, ¿no? O sea, todos lo decimos, la voz lírica se pregunta, yo no quiero ser la madre de Dios, ¿no? O sea, porque Dios es la madre y yo no puedo llevar sobre mis espaldas el peso de ser la madre de Dios. Así que bueno, me llevo tarea para a ver.
vinimos hablando. Bueno, también les voy a leer uno en el que se nombra un personaje que se llama Nena da Conte, que es el personaje también de un cuento de García Márquez, en este caso, también de un cuento hermoso de García Márquez, que bueno, eso saben, ¿no? Nobel colombiano. Así que, bueno, parece que fue por ahí la elección. Convierto la condena en deseo. Por esperanza se escribe poesía, por fe en las palabras, en los silencios, en el fraseo que cose algo y lo repara, en los momentos acres que dan sentido a la felicidad, como armar un buqué de rosas, cada flor aporta su belleza, los verdes son complemento, pero sin ellos no hay nada. Se puede vivir a través de un rosal, acoplándose a sus ciclos. Una cicatriz es siempre recuerdo de la fragilidad. La cicatriz es una grieta por donde se filtra algo, un poco de vida, de muy pequeña, pero suficientemente grande para recordar, vertí un río de sangre desde la frente, un accidente menor, apenas un resbalón, pero mis ojos sí que se escurrieron a través de ese rojo intensísimo que no dejaba de manar. Tao es el río, no el agua. Tao es poesía, no palabra. Tao es ver el silencio con los ojos cerrados, escribió Courtoisy al estilo de Lao Tse. Se nace, se crece, se retorna a algún lugar con la torpeza de los recién llegados, se siente siempre tanto que no cabe en ningún lugar. El silencio no se oye, es preciso encarnarlo. Se escribe, celo de madre que sabe que un día irá, sola como vino, a parirse nueva vida. Esa caída fue la primera escisión, intuyo, entre el cuerpo y la mente. Desde la frente, la primera sangre, muy temprano, justo en un vector central del cuerpo. Y quería irme hacia los brazos de mi madre, que con metros de algodón tapaba infructuosa el hueco abierto, hacia ella misma, hacia adentro. El rastro de su sangre en la nieve contiene la de la mía en unas baldosas, más tarde en otras, un piso de piedras. Nena da Conte, claro que se presenta ahora ella, porque amo la aparente vida placentera de esa mujer, real y lúcida, inmensa en su juventud, nunca personaje de cuento. La de ella sí que fue una elegida. No elegí volver a caer, pero es una certeza que llega y llega. Dicen que quien se rasga una vez en el centro, vuelve y vuelve a rasgarse. La frente, la garganta, el ombligo, el centro. De todos modos, amo la rosa y como nena, prefiero el riesgo de la herida a no andar el camino por miedo a reincidir. Escribo, 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 convierto la obligación, la condena en voluntad, en deseo, como escribió Peri Rossi, remiendo las heridas que por superficiales no son menos ciertas. Bueno, acá también me permito hacer como un poquito más, que es algo que no se suele hacer en los recitales de poesía, pero me gusta porque estamos en una biblioteca, en un lugar de intimidad. Y bueno, este personaje, este cuento que se llama Nena da Conte, es una mujer muy joven, que tiene la vida solucionada, que hace un viaje idílico de luna de miel con su marido recién casada a Europa, y están haciendo todo un viaje, creo que es por la Costa Azul o algo así, y él le regala rosas y ella se pincha con una de las rosas. Y bueno, tiene un final trágico en su luna de miel, pero no es lo importante, sino es cómo está contado por García Márquez, por supuesto, ¿no? Entonces,
Bueno, como se está hablando aquí también de las heridas, ¿no? Y esta cosa tan particular que creo que se aborda bastante desde la literatura, pero sobre todo desde la poesía, que tiene que ver con lo corporal, ¿no? Que en el caso de las mujeres es una cosa que nos marca, nos impregna. En general hay permiso de todo el mundo para hablar del cuerpo de la mujer, será por la maternidad, será porque antes eran unas cuestiones públicas ahí, las mujeres parían y estaba todo el mundo mirando. Entonces acá el tema de abordar el cuerpo, ¿no? Y hablar de esa cosa de la centralidad, de que siempre en el medio del cuerpo es por donde pasa todo, ¿no? O sea, el ombligo, la maternidad, la creación, la procreación. Y por último, esta frase de Cristina Peri Rossi, que es una poeta uruguaya que vive en Barcelona hace 60 años quizá, o más. Ella se fue por la dictadura de Uruguay y nunca más volvió, el premio Cervantes de hace un par de años. Y ella tiene una frase que a mí me parece preciosa, que dice: convierto la obligación, la condena, en voluntad, en deseo. Y ella dice que esto, la obligación, la condena, la voluntad, es la poesía, ¿no? O la escritura. Y bueno, yo creo que quienes escribimos nos podemos sentir bastante identificados con esa frase. Esas eran las acotaciones. Yo quería resaltar sobre todo la musicalidad de lo que nos está leyendo. Quiero decir, son poemas en prosa y sin embargo daos cuenta del ritmo tan marcado, ¿no? Y esa musicalidad que parece que nos está meciendo. Y bueno, que ahí es donde vemos también el arte de la poeta, claro, construyendo también el verso. Pero quería insistir mucho en esa musicalidad que de verdad que nos está dejando, ¿no? hipnotizados. Y luego también cómo nos está haciendo un viaje por todas esas referencias literarias, ¿no? O sea, ya que estamos también en la biblioteca, creo que es un regalo, por supuesto, tu propia poesía, pero cómo nos está llevando por García Márquez, Peri Rossi, todas las referencias anteriores, Silvia Plath, Virginia Woolf. O sea, al final, en el fondo, está haciendo también como una especie de cartografía literaria en esta lectura poética. Entonces, yo creo que es ese extra también que nos está regalando aquí. Y luego también la mención de toda esa corporalidad, que al final es verdad que la poesía se presta mucho a convertirla en un cuerpo, ¿no? En algo corporal, algo que sangra, ¿no? Con esta herida que está mencionando y ese riesgo de la herida que al final hay que adentrarse en él, y por eso dice escribo, ¿no? O sea, al final la escritura como esa aventura para indagar en, pues bueno, en esa herida que traemos de serie, ¿no? Y que nos busca de alguna forma y nosotras buscamos, ¿no? Y sobre todo cuando dice el silencio no se oye, es preciso encarnarlo. O sea, una vez más el cuerpo, que es la palabra, o sea, la palabra es la que te va permitiendo construir todo eso y poder tocarlo a través de la palabra, que también hay que tener esa destreza, y yo creo que aquí nos está llevando por todo ese camino, también con la referencia una vez más a la madre, a la hija, a esa sangre en la nieve, sangre en la baldosa. Es decir, creo que la poesía también nos permite explorar la herida y al explorarla, pues de alguna manera también la vamos sanando, ¿no? Sí, claro. Y creo que es muy importante ese proceso. Yo creo que también es verdad que la poesía es un regalo en ese sentido también, porque nos permite enfrentar la herida, lo hemos hecho todas y todos en distintos tipos de poesía, enfrentarla y por tanto también se exorciza un poco y se sana. Entonces, creo que hoy también nos está preparando un poco. Bueno, gracias. Yo creo que tengo dos métodos, uno es la poesía y otro es el proyecto. Depende de cuál sea el ciclo. No, y ya que hablamos del tema de los autores, a mí me encantó porque no fue una cosa buscada, de verdad. O sea, hubo muchas cosas buscadas en este libro, pero el tema de que apareciera toda esta gente, entonces a veces se nombra a la gente con el nombre de pila, o sea, en el caso de a veces digo Georgie, que a Borges su madre le decía así, o a veces está el apellido, en fin. Y entonces, al final del libro, que también es una cosa muy linda que hizo el diseñador uruguayo, que es tan talentoso, él puso, este libro fue escrito entre 2021 y 2022, perdón, él lo puso acá, esto lo puse yo en el libro, pero él decidió ponerlo acá. Entonces, y dice entre 2021 y 2022 en Uruguay, al amparo de Sigmund Freud, Jacques Lacan, Antonio Porquia, Jorge Luis Borges, Emma Sun, Victoria Woolf,
Virginio Campo, Jaime Siles, que es un poeta español, Ana Brandiana, a quien yo conocí en el Festival de Granada anterior. Entonces, bueno, están todos los nombres de las personas que se van citando en el libro. Porque lo que yo digo es, creo que todos un poco aprendimos de esa manera, ¿no? Vamos leyendo algo y se cita a alguien. Y entonces hoy, además, con la maravilla de poder ni siquiera buscar en Google, preguntarle, como dice mi mamá, a la señora del ChatGPT, es una maravilla. Entonces, también, sí, fue un añadido, un regalito. Creo que ya terminó, uno más y terminamos, ¿o no? ¿Qué te parece? Yo creo que un poquito más, ¿no? Bueno, ustedes dirán, quizá leo el último, que es el que le da título al libro. Todos los poemas en prosa que están escritos así también como en un bloque, ¿no? No solo que es prosa, sino que no hay puntos ni seguidos, está como presentado el texto así como, bueno, te lo tiro, si te gusta bien, y si no, ya esto te va a repeler y bueno, lo puedes cerrar y vas a otro libro más fácil o diferente. No, y entonces decía que los títulos de los poemas son versos de los propios poemas, y a su vez el título del libro es el título de uno de los poemas, que es este, La extensión de un deseo. Hay que cuidar a las palabras como a los hijos. El de la madre tampoco es un trabajo, ni siquiera un título. En eso se parece a la poeta. Es una vocación de la que, como muchas, una se va apropiando con el tiempo. La maternidad es un largo diálogo en el que se intercalan preguntas, mudez, gozo, asombro. La oscuridad es un exceso de luz, escribió Negroni. Que nadie sabe de maternidad, menos las madres, es cosa sabida, ni hasta dónde llega. ¿Qué idea tiene el sauce de la longitud de sus ramas? Cobijar en libertad a un hijo fuera de una es una abstracción. Algo queda a merced del azar. La poesía va en el otro sentido. Un poema es un hijo que nace huérfano y busca siempre, incierto, una casa, el lector. Una vez fui la peor de las madres, perdí un embarazo y tampoco hubo duelo. Fue la única vez que parí de parto natural, de un momento a otro, la más inesperada de las pérdidas. Un hijo en ciernes, sin vida, y fue el silencio. Uno que se tapó con estruendos de sol en la cotidianidad del desierto, en la profunda noche oscura del alma, me corrige Vernon. Eso pasa con los cuentos, nos traen recuerdos como de otra existencia, o se revive la propia en una catarata que mancha. De la fiebre a la sequía de palabras, la literatura es siempre un compás de espera del momento, y se refunda en las paredes de la casa como se vuelve a erigir un mundo. No, el poema no es un hijo, es solo un puente, la extensión de un deseo. Algunos necesitamos hacer para ser, no solo el amor, el camino, el aire, el agua o el viento, la escritura y el llanto, la risa amplia, las 1001 noches, los días, y darle a todo un significado. Pensar, 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 dudar de lo que se piensa. La madre es lo intuitivo, la maternidad lo racional, pero el hijo es certeza. Tengo una vieja puerta en la cabecera de la cama, un muro de contención, un muelle, los durmientes de una vida, o solo un lugar por donde asciende el deseo, la vida misma, algo de carestía, pero sobre todo abundancia. Bueno, gracias. Sobre este no tengo explicaciones, el que cierra el libro. No, que también, no sé, la verdad es que después de leer este poema no sé si se puede leer mucho más, la verdad. Es fuerte, ¿no? Creo que además
en realidad creo que todo lo que estás seleccionando va generando una conexión, ¿no?, de todos los textos, y sobre todo a mí lo que realmente me está dejando absolutamente vinculado a tu poesía es ese cuerpo que transmite, ¿no? O sea, como la maternidad aquí que la estás presentando es una maternidad biológica, pero también una maternidad a través de la escritura, ¿no? Y con esa pérdida ahí que se menciona abiertamente, y luego ese poema que es el hijo que nace huérfano y que busca una casa en el lector, es que me parece que, bueno, yo creo que está dicho todo, ¿no? Y sobre todo esta extensión del deseo, que ya nos hace entender también el título del libro, ¿no? Cuando nos dice que el poema no es un hijo, es la extensión de un deseo, ¿no? Y ya va como reformulando también la idea del hijo. Que no sé, hay cosas que ya te superan un poco para mí, y ya argumentar no tiene mucho más sentido. Está bien, me parece muy bien. Bueno, no sé, quizá alguien tenga algo para decir. Sí, yo creo que a lo mejor es el momento de abrir el turno al público y que podáis comentarle algo. No hace falta que sea pregunta, ¿no? Pueden ser sensaciones, comentarios. Carolina, ¿qué efecto esperas que tengan tus poemas en los lectores? ¿Va dirigido a algún tipo de lector o en general? La verdad es que yo tengo una aspiración así como muy de máxima, ¿no? Porque uno podría, dos aspiraciones en realidad, una es más chiquita y otra es un poco más amplia. La más chiquita es como conmover, tocar, o sea, que se puedan ir de acá y a lo mejor aunque nunca hayan leído poesía en su vida o no sea el género que más lean, les haya quedado algo ahí como vibrando que les haga pensar, ¿no? Ver por qué la extensión de un deseo. La maternidad es un oficio del que uno se va apropiando. Uno no es madre porque, uno es abogado porque le dan un título. Yo creo que uno no es madre porque simplemente tuvo un hijo. O sea, hay que demostrar que se es madre. Y hay otra aspiración más de máxima, además de esto, que bueno, engloba un poco lo que decía Gerardo respecto de encontrar como musicalidad o un lenguaje particular, que puedan decir, bueno, sí, esto lo escribió Carolina Zamudio, se nota, hay una voz ahí. Pero además a mí me gusta ir por temas que sean universales, más allá de que en este libro, por ejemplo, se usa bastante la primera persona, son temas universales, ¿no? Entonces, si este libro todavía no fue traducido a otro idioma, pero si este libro se traduce luego al rumano, que sean temas lo suficientemente universales como para que no una persona de mi pueblo en Corrientes, en Argentina, por su guatía lo lea y lo entienda, o una persona en Montevideo donde vivo, sino una persona en algún lugar de Rumanía. Esa es un poco la Que se idea. entienda de forma universal. Sí, sí. Muy bien. Fátima. Aunque he llegado tarde, perdóname. Bienvenida, Carolina. Gracias. Porque ya hemos tenido la suerte de disfrutarte otra vez, ¿no? Y a Gerardo también. A mí me llama la atención, no sé, como me parece tan complicado escribir poesía, ¿no? Y esa musicalidad a la que hacía referencia Gerardo y que es muy profunda en tus poemas, porque conforme los vas leyendo esa música va surgiendo, ¿no? y nos va entrando. ¿Qué te ofrece una mujer que es multidisciplinar? Porque no solamente te dedicas a esto, ¿no? Cuando miras en internet, bueno, dicen que eres periodista, gestor cultural y muchas cosas más. ¿Qué te da la poesía que no te pueda dar, pues, otro tipo de escrito, ¿no? De novela, de datos, cuentos? ¿Por qué poesía? No sé, esa es una pregunta difícil en el sentido de que va cambiando a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo antes les leía un poema más breve y este libro exigió una cosa así como más intensa, de más largo aliento, de no censurarse, pero en todo caso, a pesar de que, bueno, tú y yo estamos conectadas en redes, entonces sabes como más también de mi vida y de que soy hiperactiva y no sé qué, pero creo que la poesía da esa posibilidad de comunicación particular, que es un poco lo que decía antes, pero también una introspección necesaria, que es un mirarse a uno adentro, que creo que es algo que hacemos cada vez menos,
o a lo mejor cuando llegamos muy viejitos, que quizás ya sea demasiado tarde. Entonces yo creo que solo quien va muy hacia adentro, a la noche oscura del alma, como, o hacia el pozo profundo de su interior y llega muy profundo, puede salir con algo, no necesariamente lindo, bello, pero sacarlo al mundo. Es una forma de expresarse y de explorar el lenguaje sin crear necesariamente algo nuevo, porque todos sabemos que todo casi ya fue creado, pero sí buscando una impronta propia, ¿no? Como que es el gran desafío. Y a mí en lo personal me da mucha satisfacción, lo necesito, me sienta bien hacerlo. Normalmente escribo de noche, cuando estoy yo sola ahí con mis fantasmas escribiendo. Entonces, nada, me da instantes de plenitud que son interesantes de tener. Como que descubres lo que es, ves, lo que sientes, como es lo que te hace escribir. Sí, claro. Desahogarte a ti misma, Sí, de tu sí. interioridad, vamos, cuando ves pues, lo que te transmite un árbol, lo que te transmite la naturaleza en sí, lo que una madre, lo que siente, eso es lo que te hace que desahogues tu interior. La poesía es lo que quieres transmitir. Sí, sí, absolutamente va por ahí. Y encima, como decía Gerardo, ¿no? En este libro, creo que lo oyeron porque yo no me acuerdo bien de mis versos, pero hay una cita acá, un verso que dice que el trabajo del poeta es mantenerse calmo y activo a la vez, o ese concepto, digamos, ¿no? Entonces, como este poder de observación, ¿no? No sé, yo paso por aquí, Gerardo en la presentación tan bonita que hizo también decía que yo soy viajera, y es cierto, y entonces no es necesariamente que yo me voy a ir de acá y a lo mejor diga Alfacar en una tarde de mayo de primavera, no es eso, pero a lo mejor tu cara haciéndome esta pregunta, a lo mejor no sé, el aroma de la biblioteca, la luz que se ve acá en las montañas cercanas. Y sí, creo que es un estado ahí intermedio entre la quietud y mantener una mente activa, ¿no? Observadora, ser curioso. Después uno elige cómo lo cuenta, ¿no? Si lo cuenta desde una voz en primera persona, que dice yo dije, no sé qué, que no siempre pasa así, en este libro sucede, pero en otros no. Entonces sí. Pero acá justamente yo me pregunto eso, es una indagación un poco sobre lo que preguntaban las tres en realidad, tanto Cruz como Fátima, como, ¿tu nombre es? Pilar. Pilar, igual que mi mamá se llama Teresita de Pilar. Es un poco eso, ¿no? Preguntar, ¿y nosotros por qué hacemos esto? La percepción de los sentidos. Claro, que no le hace falta a nadie, ni que nadie lo pide, además. Si yo te digo, te voy a tejer una bufanda de crochet de lana pura de Uruguay, seguramente me dices, genial. Y si te voy a decir, te escribo un poema, a lo mejor me mira como diciendo, bueno, no sé si me interesa tanto. Bueno, un poco por ahí. Pues yo creo que después de la intensidad, ¿no? Muchísimas gracias, Carolina, por de verdad compartir los versos y hacerlos encarnarlos, no solamente leerlos, sino hacerlos carne, compartirlos con todas nosotras, con todos nosotros. Gracias por venir y una vez más gracias al FACAR por invitarnos y por ser esta extensión del festival que es tan necesaria, de verdad. Y que, como decía, yo creo que lo vamos a comprobar esta tarde aquí, ¿no? Cómo se genera otro tipo de espacio mucho más íntimo, estas grandes lecturas multitudinarias. Yo creo que esto es un lujo, la verdad. Gracias a ti, la extensión del festival y la extensión de un deseo. Efectivamente, Gracias a todos. Gracias.